Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 7 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy, una jornada clave para la economía local, el movimiento de los principales activos que monitoreamos constantemente, renta fija, dólar peso, acciones, etcétera, porque tenemos una nueva reunión del Banco Central, de sus consejeros, donde se va a decidir qué es lo que ocurrirá con la tasa de política monetaria. Recordemos que actualmente está en un 8.25%, el consenso del mercado es que se debería subir a un 9%, es decir, 75 puntos base, en un contexto donde tenemos la inflación los últimos 12 meses por arriba del 10%. En general, el crecimiento se ha ido agotando y aún las expectativas inflacionarias del mercado a 24 meses se mantienen por sobre el rango meta del Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene una meta del 3% con un rango entre el 2 y el 4. Aún las expectativas están por sobre eso, de manera que lo que corresponde, obviamente, por el mandato del Banco Central es que se aumente la tasa. ¿Qué es lo que debiese ocurrir si se aumenta en 75 puntos base y cumple el consenso del mercado al 9%? No debiésemos ver grandes movimientos en el mercado local. Sin embargo, si es que este alza es mayor, podríamos ver caídas en el dólar, alzas en el peso chileno y caídas también en la renta fija. Recordemos siempre que la relación es inversa. Si es que caen las tasas de interés, sube el valor de los bonos. En este caso, subiría la tasa de interés y podría llegar a caer el valor de los bonos. De todas maneras, lo importante es que Chile está relativamente cerca de terminar este proceso de alza de tasas si es que la inflación claramente tiende a caer un poco, y eso lo vamos a ver mañana en la entrega de la inflación del mes de mayo, y eso es positivo para el mercado de renta fija. ¿Por qué decimos que está relativamente cerca? Porque si es que vemos, por ejemplo, la tasa de política monetaria en Estados Unidos hoy día está relativamente baja, cercana al 1%, y por supuesto es bastante lo que allá queda para subir la tasa para llegar a un escenario favorable, por ejemplo, para los papeles de la renta fija. Recordemos que el mercado es eficiente en incorporar la información antes de que ocurra, de manera que el buen retorno que tenemos en la renta fija, que forma parte de nuestra recomendación de inversión, la renta fija local cercana al 4 o 6%, dependiendo del fondo, tiene que ver con eso, porque el mercado ya está viendo que la tasa política monetaria debiese ajustarse. Vamos a ver hoy día cuál es finalmente el resultado, y como decimos, en resumen, si es que marca un 9%, no debiésemos ver ningún movimiento. Si es que no la suben hasta el 9%, es decir, menos de eso, que es un escenario que nadie tiene hoy día sobre la mesa, debiésemos ver fuertes alzas en el dólar y en la renta fija, y si es que por supuesto supera el 9%, como decíamos, caídas en la renta fija y caídas en el dólar peso. Economistas del Grupo de Política Monetaria sugieren, por ejemplo, que el Banco Central debe subir la tasa en 125 puntos base y dejarla en un 9.5%, es decir, los economistas del Grupo de Política Monetaria ven aún más alzas de tasas de lo que mostró, por ejemplo, la última encuesta de operadores financieros. Hay un interesante artículo respecto al Grupo de Política Monetaria, hoy día en la edición de papel del DF, que les recomiendo, por supuesto, leer. También en otras noticias, el Banco Mundial reduce proyecciones de crecimiento para Chile y advierte sobre el riesgo de esta inflación global. El crecimiento para Chile durante este año proyectado es del 1.7%, 0.8% para el 2023 y un 2% para el 2022. Se esperaba en la entrega anterior de este informe un 1.9% para este año, un 1.5% para el próximo, y las expectativas para el 2024 se mantienen, de manera que el Banco Mundial, si bien todos estos informes vienen con un retraso y el mercado ya los tiene relativamente incorporados, también se suma a esta larga lista de encuestas, proyecciones, datos, etcétera, donde ven que la economía local debiese tener claramente un futuro no próspero y de contracción en su actividad. Por supuesto que a 3 meses de que se dé la votación para el nuevo proyecto constitucional, claramente los niveles de incertidumbre y de volatilidad deberían ir aumentando. Eso se traduce en, por ejemplo, aumentos del dólar y otro tipo de instrumentos que a medida que vaya ocurriendo el tiempo vamos a ir, por supuesto, comentando en este podcast. Nuestra recomendación de inversión sigue siendo renta fija local y renta variable internacional por el castigo que presenta. Dólar cerró ayer en 8.22, subió 10 pesos en línea con lo que hemos ido viendo, un rebote técnico en 810, claramente impulsa compras en el tipo de cambio. El IPSA cayó un 0.37%, 5.332 puntos fue el cierre de ayer, y el cobre subió un 2.72%, cerrando en 4.40. Si nos vamos al mercado extranjero, Wall Street, Dow Jones prácticamente sin variaciones el día de ayer, aumentando un 0.05, S&P arriba un 0.31 y el Nasdaq un 0.40. El Eurostock también subió un 1.45, lo que fue una jornada relativamente positiva para los mercados en el mundo. El día de hoy, dentro de las principales noticias, tenemos aumento de la tasa política monetaria de
del Banco Central de Australia. Se esperaba un aumento al 0,60 desde un 0,35, donde se ubicaba la tasa, aumenta finalmente 50 puntos base, y esto preocupa un poco a los mercados, dado que podría convertirse en una tendencia si es que ven que la inflación en general está poco controlada y se necesitan tasas más altas en el mundo. Esto podría ser una tendencia dentro de otros bancos centrales. Vamos a ver finalmente lo importante que tiene que ver con la Reserva Federal el 14 y 15 de junio y también lo que ocurra durante esta semana con el Banco Central Europeo. El Banco Mundial también rebaja la previsión de crecimiento global al 2,9% desde el 4,1% de lo que por ejemplo veían durante enero, y también se destacan algunas declaraciones de Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal, actual secretaria del Tesoro en Estados Unidos, respecto a que los niveles de inflación en Estados Unidos son actualmente inaceptables. Es también importante estar atento a los movimientos de la política fiscal en Estados Unidos, porque por supuesto que a mayor política fiscal, mayor inversión, podríamos tener claramente una mayor presión inflacionaria. Siempre el equilibrio tiene que estar entre controlar la inflación, pero tampoco afectar a la economía haciéndola caer en recesión, que hoy día es el gran miedo que tienen los mercados y que lo ha tenido por supuesto durante el año cotizando en terreno negativo. Por último, vamos a monitorear el rendimiento de los mercados. El día de hoy el IPSA cotiza con alzas del 0,21%, destacan entre las más transadas Sukimich B, que sube un 0,76%, Ripley arriba un 0,49% y Cencosud subiendo un 0,29%. Dentro de las perdedoras tenemos a Vapores cayendo un 0,48% y Enel Chile cayendo un 1,84%. El día de hoy el cobre cae un 0,43%, cotizando en 4,41. El petróleo sube un 0,48, llegando prácticamente a $120 el barril, y el oro en $1.853 la onza, subiendo un 0,53%. Este último commodity bastante importante ir siguiéndolo porque es un refugio contra la inflación, de manera que si vemos aumento de precios podríamos ver que la presión inflacionaria o la sensación de inflación en el mercado comienza a aumentar. Vamos con el dólar peso, que a esta hora cotiza en nuestras pantallas en niveles de 8.28, 6 pesos más arriba del cierre de ayer. Muy ordenado en sus cotizaciones respecto, por ejemplo, a lo que ha pasado en el cobre. Hace 5 días atrás teníamos al dólar en 810 y al cobre tocando máximos de corto plazo en 4.55. La corrección del cobre fue a 4.36 y vimos al dólar cercano a 830 y actualmente cotiza en 828. Por supuesto que es importante ver cómo seguirá el comportamiento del precio del cobre, del dólar index en el mundo, que hoy día prácticamente no tiene variaciones, bajando un 0,03%, y también es importante ver lo que pasará con la tasa de política monetaria el día de hoy y también con lo que ocurra en Estados Unidos. Los niveles relevantes para el cruce dólar-peso por la parte superior del gráfico son 838 y por la parte baja en 810. Y vamos por último con la cotización de las bolsas en el mundo. La jornada en Asia es mixta, sin grandes variaciones, con el Nikkei subiendo un 0,10%, el Hansen de Hong Kong cayendo un 0,56%, el índice de Shanghai subiendo un 0,17%. Europa tiene una jornada también mixta, con por ejemplo el IBEX 35 de Madrid subiendo un 0,05%, el Eurostock 600 cayendo un 0,28% y el DAX alemán cayendo un poco más fuerte, un 0,66%. Y en Estados Unidos el comportamiento también es mixto dentro de los principales índices. El Dow Jones cae un 0,03%, el S&P 500 cae un 0,02% y el Nasdaq arriba un 0,03%. Prácticamente los índices bursátiles de Estados Unidos sin variaciones, esperando el día viernes el gran dato de inflación y la próxima semana lo que tenga que ver con la decisión de tasa política monetaria de la Reserva Federal. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan una excelente jornada, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.